Bienvenidos a Aeroconocimientos. Hoy veremos el segundo capítulo de motores, nuestra materia de motores en este curso de piloto comercial de avión gratis. También descubriremos por qué la diferencia de tamaño de estos motores entre estas dos aeronaves y también descubriremos por qué en los aviones comerciales sus motores cada día son más y más grandes. Y te recomiendo que si no has visto el primer capítulo, vayas y lo cliques. Aquí te lo dejo en la esquina derecha superior de este video para que lo veas antes de ver este. Así que empecemos. Hablemos un poco de autos. Los motores son muy importantes en nuestra vida y sabemos que estos motores de hoy en día tienen mucha tecnología, pero cada día queremos ir más y más rápido. Pero ¿cómo logramos esto en estos superautos? Pues con supercargadores y turbocargadores. Y aunque no lo creas, hay aviones que también usan turbocargadores y supercargadores, pero no es el mismo objetivo que un auto. Un auto que es turbo, su objetivo es pues ir más rápido y entregar una respuesta más veloz cuando el chofer pise el acelerador. Repasemos cómo funciona la compresión dentro del cilindro de un motor 4 tiempos. Aquí tenemos el cilindro y tenemos el pistón, y recuerden que el pistón comprime el aire y el aire explota dentro del cilindro empujando bruscamente al pistón hacia abajo. Pues lo que pasa es que entra aire de la atmósfera que tiene oxígeno y se mezcla con el combustible. Esta mezcla está esperando a que el pistón suba, la comprima y la explote. Pero esta mezcla tiene que ser más o menos estequiométrica. O sea, si hay mucho oxígeno, o sea, mucho aire y poca gasolina, pues el motor no va a funcionar bien. Y si hay mucho combustible y poco oxígeno, pues el motor se va a inundar y tampoco va a funcionar bien. Entonces tiene que estar aproximadamente estequiométrica para que se cumpla el triángulo del fuego, habiendo oxígeno, combustible y el calor que se genera por la acción de comprimir la mezcla y el chispazo de la bujía. Y a los que nos gustan los autos y la velocidad, pues queremos ir cada vez más rápido. Entonces, ¿cómo logra un motor, o mejor dicho, cómo funciona un turbo o un supercargador dentro de un motor para que lo haga ir más rápido? Bueno, el supercargador es un componente que está conectado al motor y le da esa potencia extra para que el motor vaya más rápido. Y ambos funcionan similar, pero veamos el funcionamiento del turbo, que es el más usado. El motor emite los gases de escape por el exhausto y el turbo coge esos gases, los comprime, los acelera y los envía al intercooler. El intercooler lo que hace es enfriar esa mezcla de gases ya que vienen calientes, inyectándoselo otra vez al cilindro para la compresión nuevamente, pero esta vez aire comprimido y frío, que al final se traduce en más denso, porque recuerden que el aire cuando se calienta se vuelve menos denso, por eso se envía al intercooler para enfriarlo, y cuando entra al cilindro comprimido pues va a entrar más cantidad de aire en el mismo volumen, haciendo que el carro ande más rápido porque tiene más oxígeno. Aquí tenemos la cabina de un Piper 28, a la izquierda tenemos la palanca, el acelerador y a la derecha la mezcla. Esto lo que hace es regular la mezcla de aire y combustible, ya que sabemos que mientras vamos ascendiendo el oxígeno va a ir disminuyendo. Por tanto, a medida que vamos ascendiendo nuestro motor va bajando la cantidad de oxígeno, por ende pues está creciendo la cantidad de combustible. Y esto hay que regularlo con esta palanca de mezcla, entre mezcla rica y mezcla pobre, ya que pues podemos inundar el motor si seguimos ascendiendo y no ajustamos la mezcla. Así que a medida que vamos ascendiendo tenemos que empobrecer la mezcla de combustible para que esto sea equitativo. Y también tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la elevación del aeropuerto donde vayamos a despegar, pues habría que ajustar la mezcla o no. Y aviones que vuelan mucho más alto pues van a necesitar un turbocargador o un supercargador para comprimir aire e inyectárselo a la cámara de combustible para que siempre
se mantenga esta mezcla de aire y combustible estequiométricamente, más o menos. Y estos motores de aviones comerciales también regulan la mezcla, pero lo hacen automáticamente. Aquí tenemos un turbofan, como ya hemos visto. Tiene sus compresores que lo que hacen es comprimir el aire, o sea, funcionan como un turbo entre comillas, y lo envían a la cámara de combustión, donde va a ser explotado y posteriormente expulsado a alta velocidad por la tobera. Tobera, hablemos de las toberas. Para entender muy bien el funcionamiento de las toberas, veamos estos dos principios: convergencia y divergencia. Un conducto convergente es, por ejemplo, una tobera, donde la entrada es más ancha que la salida. Y un ducto divergente es entrada chica y salida más ancha. Veamos este ejemplo de este tubo Venturi, omitiendo las unidades. Supongamos que aquí el diámetro es de 5 por una velocidad de 2. Eso daría un resultado de 10. Pero cuando el fluido pasa por este lugar que se achica, supongamos que el diámetro es de 2, la velocidad tiene que aumentar para que ese resultado se siga manteniendo 10. Y como todos ya sabemos el teorema de Bernoulli, en este sitio del tubo el fluido se va a acelerar, va a aumentar su velocidad, por ende va a disminuir su presión. Pero ojo, es su presión estática, o sea, la presión que ejerce el fluido hacia las paredes del conducto, en este caso el tubo Venturi. Esa es la presión que va a disminuir. Eso se llama presión estática, porque como sabemos aumenta la velocidad, por ende aumenta la presión dinámica. Velocidad es igual a presión dinámica. El mejor ejemplo para entenderlo es una manguera. Cuando tú pones el dedo en la boca de la manguera, estás achicando la salida del agua, por tanto se va a acelerar, va a aumentar su presión dinámica, pero va a disminuir su presión estática hacia las paredes de la manguera. Es por eso que puedes ver en algunas partes de la manguera que como que se aplasta por la presión atmosférica que hay afuera. Entonces sabemos que un sistema convergente es una tobera, y lo contrario, o sea, un sistema divergente es, por ejemplo, un difusor, que sería lo contrario a una tobera. Y fabricantes de aviones de caza o de alto rendimiento juegan muy bien con esto. Por ejemplo, mira este motor, inicia convergente y luego divergente para aumentar velocidad y luego aumentar presión del fluido. Y estos aviones además usan un sistema que se llama postcombustión, que es volver a quemar los gases que salen después de la cámara de combustión. Por eso puedes observar fuego en estas toberas. Además también tienen sistemas como toberas de geometría variable, aumentan su convergencia y divergencia según las necesidades. A bajas velocidades, como en el despegue o el vuelo subsónico, las toberas necesitan una apertura más grande para permitir un flujo eficiente de gases, maximizando el empuje sin crear resistencia adicional. Y a altas velocidades, como en vuelo supersónico o con postcombustión, las toberas se estrechan, acelerando los gases a velocidades mucho mayores, lo que incrementa el empuje y mejora la eficiencia del motor. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué los motores de los aviones comerciales cada vez son más grandes? Oye, nuestro objetivo principal es crear una familia y una comunidad, así que si te está gustando este video o te gusta nuestro contenido y quieres pertenecer a esta gran familia de Águilas Doradas, por favor suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, nos ayudarías muchísimo y te juro que no te arrepentirás. Viene mucho contenido que te explotará la cabeza. Un dato curioso es que el nuevo Boeing 777, que ya pronto va a salir a operación, sus motores son tan grandes que se puede meter el fuselaje del Boeing 737. Pero ¿por qué ocurre esto y por qué cada vez son más grandes los motores de los aviones? Bueno, la respuesta es compleja pero a la vez sencilla. Vamos a ver un poco de matemáticas, pero no te asustes, va a ser sencillo. La fórmula de momento lineal es igual a masa por velocidad, así que si tenemos a nuestro avión empujando aire hacia atrás y suponemos, omitiendo de nuevo las unidades, suponemos que el avión está expulsando una masa de aire de 3,
por una velocidad de 8, eso daría un momento lineal de 24. Así que nuestro avión, al expulsar un momento lineal de 24 hacia atrás, pues iremos hacia adelante, por tercera ley de Newton. Ahora supongamos que nuestro avión pesa 6 kilos. Pues ahora, para saber la velocidad de nuestro avión, si sabemos que está expulsando un momento lineal de 24 y que pesa 6, pues despejando una fórmula muy sencilla, pues tendríamos que dividir los 24 por los 6. Eso nos daría 4. Nuestra velocidad de nuestro avión es 4. O sea que si nuestro avión está expulsando una masa de aire de 3 kilos por una velocidad de 8 metros por segundo, nuestro avión, más o menos, que pesa 6 kilos, estaría volando a una velocidad de 4 metros por segundo. Muy bien, ya que entendimos el momento lineal, vamos con el truco. Supongamos que nuestro momento lineal es de 48 y nuestro avión pesa 6 kilos. Como vimos en el ejemplo anterior, al tener el momento lineal y la masa de la aeronave, podemos saber nuestra velocidad. Eso nos da 8 metros por segundo. Lo sacamos igual que el ejemplo anterior. Yo puedo jugar con esto. Puedo lanzar mucho aire, mucha cantidad de aire a poca velocidad, o viceversa. Veamos dos ejemplos. Hay varias formas de poder llegar al resultado de 48. Por ejemplo, lanzar mucho aire a poca velocidad. Por ejemplo, 24 kilos de aire a 2 metros por segundo. La otra forma sería lanzar poca cantidad de aire a mucha velocidad. Por ejemplo, 4 kilos de aire por 12 metros por segundo. Eso nos daría un resultado de 48. Pues ¿qué pasa? De seguro recuerdas esta fórmula de energía cinética del colegio. Es igual a 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores con el primer ejemplo. 1 medio por 24 kilos por 4, ya que la velocidad es 2 y como está el cuadrado en la fórmula, pues sería 4. Eso nos daría 48. Ahora reemplacemos con el segundo ejemplo. 1 medio por 4 kilos por 144, que es 12 al cuadrado. Eso nos daría 288. Como vemos, la diferencia de pérdida de energía es abismal. Al yo lanzar mucha cantidad de masa de aire, sin importar mucho la velocidad, va a ser más eficiente. Por eso los motores de los aviones comerciales son tan grandes, para expulsar mucho aire, y eso se traduce en ahorro de combustible, ya que, como vimos en el ejemplo, se pierde muy poca energía en comparación con un avión de combate, que no importa mucho la eficiencia, sino el performance y el rendimiento en combate. Eso explica por qué los motores de los aviones cada vez son más grandes, y en el próximo video hablaremos de alto y bajo índice de derivación. Pero espera, eso no es todo, hay muchos secretos más, así que te espero en el próximo video.